La palabra de esta semana, que se va a cumplir en nuestras vidas, la podemos ver en Juan 12, del 1 al 8. Esta palabra está muy conectada a los versículos que leímos la semana pasada. Seguimos hablando de Lázaro y su familia, por lo que espero que recibamos gracia conectando la palabra de la semana anterior a esta semana. Y dice así la palabra del Señor. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los unjó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Amén. El título del mensaje de esta semana es El entrenamiento de discípulos y la devoción. La corriente de esta época es la sanidad. La sanidad es necesaria en todos los lugares del mundo. Aunque tenemos diferentes idiomas, diferentes culturas o estilos de vida a lo largo de todo el planeta Tierra, dependiendo de cada civilización, cuando una persona le duele igual. Cuando una persona cae enferma de la misma forma que en España, en Corea, en Estados Unidos o donde quiera que estés. Por eso es importante encontrar la sanidad que viene de Dios. Cuando el culto empezó a tomar lugar en mi vida, fue cuando empecé a recibir verdadera sanidad. Por la gracia de Dios, yo un día pude entender el mensaje del Evangelio. Yo he nacido en una familia cristiana donde desde pequeño me han inculcado los valores de Dios, los valores del Evangelio. Pero un día pude entender correctamente a través de un evangelista qué es el Evangelio concreto. Y de esta forma empecé a disfrutarlo. Fue el momento donde mi vida empezó a recibir sanidad. En el momento que pude entender qué es el Evangelio, fue el momento donde el culto verdadero empezó a tomar lugar también en mi vida. De la misma forma ocurrió en la vida de María, de Marta y de Lázaro, que hoy voy a explicar. Por eso, que a través de cada culto, que la luz que está en nosotros restaure nuestros templos. Es el título de oración para este año. Estáis recibiendo el contenido de entrenamiento de discípulos. Semana a semana estamos viendo cómo Jesús entrenó a sus discípulos, pero más allá de lo que ocurrió en cada episodio, el entrenamiento de discípulos es cambiar el estado espiritual del creyente. Por eso puede que estéis escuchando los mensajes, pero si no entráis profundamente en el foro personal con la palabra, vuestro estado espiritual no cambiará. Puede que estéis escuchando el contenido del entrenamiento de discípulos, pero si no entráis profundamente dentro de estos mensajes, si no lo grabáis y os vais editando con estos mensajes, vuestro estado espiritual no cambiará. Simplemente estaréis escuchando unos mensajes donde parece ser que la obra no se está levantando. Por eso muchos pueden estar escuchando el mensaje, pero sé que en algunos ya este entrenamiento de discípulos está tomando lugar. El cambiar vuestro estado espiritual es el comienzo de la restauración del templo de la luz, de la economía de la luz. Por eso es lo más importante y debe ser nuestra prioridad, que a través del culto mi estado espiritual cambie, que a través del culto mi alabanza, la oración, mi estado espiritual, mi espíritu se conecte con Dios, se avive. Eso es lo importante.
Por eso os bendigo, para que la luz que está en ti, que la luz que está en vosotros, hoy restaure el templo de la luz a través del culto. Podemos ver en las Escrituras que Jesús hoy llega a la región de Betania. Betania significa casa de aflicción y era un lugar donde muchos que habían sido sanados o habían recibido sanidad residían. Tenéis que ser capaces de ver el estado espiritual de las personas que os rodean. Tenéis que ser capaces de ver el estado en el que vive el no creyente. En otras palabras, ser capaces de entender el estado en el que está el mundo hoy día. Nosotros vivimos en el mundo, pero tenemos que salvar al mundo. En Mateo 24:14 dice la palabra de Dios que será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Vosotros creéis esto? ¿Creéis que vendrá el fin cuando el evangelio del reino sea predicado a todas las naciones? Si lo creéis, entonces somos la iglesia que está preparando que Jesús venga de nuevo. A través de nosotros y la obra de Dios que levante a través de nuestras vidas y nuestra iglesia, estamos preparando que Jesús venga de nuevo, ese fin. ¿Hasta qué punto está esto en tu corazón? ¿Hasta qué punto tu vida está alineada con el corazón de la iglesia y el evangelio? Esto es el cambio que ocurrió en la vida de Lázaro, Marta y María. De verdad tenéis que daros cuenta que en el mundo, ¿qué hay? Hay una organización de Satanás por regiones que está gobernando. En la región en la que vivo, en el país en el que vivo, Satanás está obrando de forma organizada, de tal forma que está cubriendo la tierra con tinieblas. Por eso la palabra de Dios nos dice que nos tenemos que levantar y resplandecer. Esto es algo muy importante en nuestras vidas. Tenemos que ser capaces de cambiar nuestro estado espiritual para que las obras, como vimos en el libro de Ageo, para que las obras de la restauración del templo se renueven, se reactiven en nuestras vidas. También en la región donde vivimos, Satanás obra de tal manera que toda la región es cubierta por tinieblas. En cada país, acorde a la cultura, lleva al hombre a no mirar a Dios y buscar la suerte cayendo en idolatría. Intentar buscar una ayuda divina para solucionar los problemas diarios de su vida, donde los hacen confiar, más centrado en nuestra cultura, en santos, en vírgenes, en patrones de la región del pueblo, a través de la religión y la idolatría, levantando santos, vírgenes y patrones en cada región, Satanás está bloqueando el evangelio, que la gente pueda venir a la luz del evangelio. Bajo esta corriente, ¿qué ocurre? Que vivimos en una época donde las organizaciones como la Nueva Era, la masonería, a través de la meditación trascendental, están llevando a la gente a experimentar sanidad. Todos los templos budistas de Corea del Sur tienen sus reservaciones llenas. Incluso durante el tiempo del COVID, la gente venía del extranjero a los templos budistas a tener un tiempo de meditación, a tener un tiempo que se dice temple stay, que es quedarte en el templo, para experimentar el tipo de vida de los monjes. Tienen sus reservas llenas, porque los extranjeros vienen a experimentar la vida de meditación de los monjes, donde concentrándose en el yo interior, buscan encontrar una paz y una sanidad interior. La nueva era, a través de la cultura, las películas de Hollywood, los libros, etcétera, te hablan que tienes que encontrar tu yo interior, que solo al encontrar este yo podrás ser feliz, podrás encontrar una paz. Habla de que vacíes tu mente, de que no pienses en nada. La cuestión es que esto te lleva a una experiencia más allá de lo físico, emocional, te lleva más a una experiencia espiritual donde los demonios, Satanás, obra. Y parece que obran de forma favorable porque vienen como ángeles de luz, pero después te hacen esclavos de estos rituales.
No solo eso, sino como habla la palabra de Dios, el estado postrero es mucho después, es mucho peor. Por eso la gente busca respuestas para la sanidad en medio de todo esto. Lo que no saben es que detrás de todo esto obra Satanás y los demonios, y los problemas que vienen después son mucho más graves. En otras palabras, porque viven bajo esto, sus problemas espirituales se agravan cada vez más. Sin encontrar la respuesta o sin solucionar de forma fundamental el problema espiritual que hay en el hombre, al buscar una respuesta en cosas rituales o espirituales, espiritismos, el estado espiritual de ese hombre se agrava cada vez más, se vuelve peor. Por eso un día lo que le aparece son problemas espirituales. Viven un día a día afligidos. No saben por qué, pero no son felices. No saben por qué, pero tienen un vacío que tienen que llenar de alguna forma. En otras palabras, viven con esta aflicción. Hay muchas personas así en el mundo. Parecen felices. Te saludan. Cuando te encuentras con ellos en el ascensor o cuando vas a comprar el pan, te dicen buenos días. Pero por dentro están atormentados. Por dentro están vacíos y buscan llenar ese vacío de alguna forma. Estas son las personas que parecen normales, que parecen que llevan una vida normal, pero un día matan a su mujer, un día cogen una pistola y se lían a tiros en un colegio. Parece que están bien, pero un día se suicidan, un día caen en las drogas, un día estafan a otros, un día la ludopatía. Vienen problemas mentales a sus vidas. De forma natural, un día necesitan tratamiento psiquiátrico porque les ha venido el problema mental. Caen en insomnia. Se les ve normales, felices, sonrientes, pero todas las noches no pueden dormir. Necesitan de una pastilla para dormir cada noche. Viven bajo ataques de ansiedad, ataques de pánico o incluso llegan a tener síntomas o problemas de esquizofrenia. Tenéis que conocer bien la razón de por qué ocurre esto en el mundo. Este es el estado espiritual en el que está el no creyente, el estado espiritual en el que está el mundo. Por eso ya no puedes ni siquiera pelear conduciendo. Aquí en Estados Unidos me lo dicen mucho. Si alguien se te cruza conduciendo, no bajes la ventanilla, ni grites, ni le saques el dedo, ni nada. ¿Por qué? No sabes qué pueden hacer. Tienen una pistola en el coche y por la ventanilla te disparan. Hace años, en la región donde vive un pastor que yo conozco, en Los Ángeles, una madre con su niño en el cochecito atrás, iban conduciendo, se metió uno y la madre bajó la ventanilla y le gritó, ¿pero qué haces? ¿No ves que iba yo? Ten cuidado, pon el intermitente. El hombre del otro carro sacó una pistola y le disparó por la ventana, se rompió el cristal de la ventana y la mujer asustada se fue corriendo, llegó a casa, aparcó y cuando miró para atrás, su hijo había muerto, de 4 añitos. Es un hecho real. No sabes qué va a ocurrir. Se ven personas normales que viven su día a día, van al trabajo, su vida familiar, pero están realmente afligidos. Es el estado espiritual en el que está el mundo. Por eso tenéis que conocer bien la razón de por qué ocurre todo esto. Esto no le viene a una persona, estas aflicciones no le viene a una persona porque Dios le está castigando o porque ha vivido pecando mucho en su vida y por eso el resultado de que ha pecado mucho vive bajo este sufrimiento. Dios le ha castigado. No es así. Tenéis que entender que detrás de cada persona hay un respaldo espiritual que ha estado obrando en esta persona desde hace mucho tiempo atrás, acorde a su respaldo familiar, acorde a su respaldo nacional de donde ha nacido, la cultura que se le ha ido inculcando, los valores que como se le ha ido educando, acorde a las heridas con las que ha crecido en su familia desde su niñez. Esto forma una aflicción en la vida de la persona donde Satanás ha estado obrando y como resultado un día aparece un problema que es visible, que puede ser una adicción,
que puede ser un suicidio, que puede ser una enfermedad, que puede ser un desorden mental. Tenemos que cambiar el sistema bajo el que están. Están como en una rueda donde no tienen más remedio que vivir con esa aflicción hasta que explota. Por eso tenemos que levantar un sistema, otra corriente, donde cualquier persona que venga a Cristo pueda recibir esa sanidad. Has de entender esto. Entonces entenderás por qué ha de ser la iglesia. ¿Por qué en esta época donde la mayoría dicen que la iglesia no es necesaria, es necesaria? ¿Por qué es necesario que de entre los remanentes se levanten pastores y evangelistas que puedan predicar y ayudar a las personas a entender esto y que sus vidas empiecen a cambiar? Entenderás entonces por qué nos reunimos los domingos y por qué la palabra del domingo es importante para mi vida. Si realmente lo entiendes y vienes con ese corazón, la palabra cambiará tu estado espiritual siempre que la escuches. El jueves, ¿por qué levantamos la escuela de evangelismo? ¿Por qué la devoción de muchas personas y juntando la ofrenda de muchas personas estamos levantando una universidad de remanentes? Lo entenderás por qué todo esto es necesario al ver el estado espiritual en el que está el mundo. Te darás cuenta que si no es Cristo, no funciona, al igual que María. Al igual que Marta y Lázaro, se dieron cuenta de que si no era Cristo, no hay respuesta para sus vidas. Por eso tenemos que levantar a los remanentes como la élite del Evangelio. Una nación la dirigen unos pocos élites que están sentados en las sillas de poder e influyen a toda la nación, toman el rumbo de la nación. Por esto, yo necesito levantar a remanentes, a discípulos, no que estudien bien, sino que entiendan esto y puedan salvar sus campos. ¿De qué sirve que mi hijo se gradúe de una buena universidad si no entiende el Evangelio? Fracasaré por completo. Él fracasará por completo. Si para que esto ocurra puedo invertir 100 euros míos, ¿dónde mejor lo voy a invertir? Si para poder cambiar el estado espiritual de un pastor de Latinoamérica o cambiar el estado espiritual de un discípulo, puedo invertir 100 de mis euros, $100 o $200, ¿dónde mejor voy a invertir mi dinero que en algo así? María, Marta y Lázaro estaban en esta condición, estaban bajo esta corriente, aunque parecía que creían bien. Por eso Jesús esperó 2 días a que Lázaro muriera. Menos mal que le vino la enfermedad y Dios obró de tal forma que les cambió su vida, cambió la vida de Lázaro y la vida de su familia. Por eso Jesús esperó. En otras palabras, dejó que conocieran sus límites, que a nivel mundo pudieran llegar hasta encontrar los límites y de esta forma pudieran clamar a Dios. Gracias a esa enfermedad, pudieron experimentar la muerte y la resurrección que hay en Cristo. Hoy estáis sufriendo por una enfermedad o un problema. Entonces, tienes que saber que esta puede ser la oportunidad donde puedes experimentar el poder del Evangelio. Porque están en la condición, porque están en esta condición, es que les acaba viniendo el problema físico. Por eso Jesús quiso cambiarles. Por eso Jesús utilizó esta situación, este problema que está viniendo a sus vidas para ayudarles a que puedan experimentar en fe correctamente el poder del Evangelio en sus vidas de forma personal, para que no sea un Evangelio que han oído o que conocen porque están en las Escrituras, sino que de una forma real lo puedan experimentar en sus vidas. Estos son los estados del no creyente, pero también el estado de muchos creyentes. El estado de muchos creyentes que no pueden experimentar esta muerte y resurrección de Cristo en sus vidas. Marta, María y Lázaro parecían buenos creyentes, pero no podían salvar sus propios campos. Si Dios no obra a través de tu vida, puede que estés bajo este estado espiritual todavía.
Puede que todavía no puedas disfrutar del Evangelio de tal forma que no puedes estar levantándote para salvar tu campo. Puede que todavía no hayas experimentado la muerte y resurrección de Cristo. Aunque Él lo ha consumado todo, puede que todavía no esté todo consumado en mí, porque todavía estoy atrapado en esa casa de aflicción. Por supuesto que hay un horario, pero hoy Dios quiere que cambies tu estado espiritual. El cambiar tu estado espiritual es el comienzo de la restauración del templo de la luz. Por esto permitió la enfermedad de Lázaro y su muerte. Por eso Jesucristo esperó 2 días hasta que muriera. Es que si hubieses llegado antes, le hubieses sanado. A Dios no le servía con sanar la enfermedad. Quería cambiar el estado espiritual de María, Marta y Lázaro. Hoy tienes que entender el estado fundamental en el que está el hombre. Hoy tienes que entender, y si lo has entendido bien, al ver las Escrituras, tienes que darte cuenta de que yo soy como Lázaro, yo soy como María, yo soy como Marta, pero también hay una parte de mí como Judas Iscariote. Hoy podemos ver que María lo entendió. No es una devoción especial la que ella hizo. María realmente pudo entender qué es el culto, el valor del Evangelio, lo que Cristo hizo por ellos. Y dio culto verdadero. No fue algo especial, que derramó un perfume muy caro como algo especial en agradecimiento a que Jesús simplemente resucitó a su hermano. Forma parte también ese corazón. Pero en ese momento ella pudo entender realmente que si su problema, que si no es por Cristo, no puede ser solucionado. María lo entendió, no es una devoción especial. Aunque Judas Iscariote pensara que era un derroche, fue algo normal en la vida de aquel creyente, fue algo normal que ocurre en la vida del creyente que ha experimentado el poder del Evangelio. Por eso besó los pies de Jesús. No aparece en el libro de Juan, pero cuando lo lees en los otros evangelios, este episodio, María besaba los pies de Jesús. No lo dio un beso, no le besó una vez a los pies, sino hasta quedarse sin aliento. Por eso tenéis que conocer qué ocurre cuando la iglesia se junta y da culto. Al conocer esta verdad, cuando las personas que tienen este corazón como María se juntan y dan culto en la iglesia, ¿qué obra de Dios se levanta? La luz vino al mundo, pero el mundo no le conocía. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy Dios sigue obrando con su palabra, pero el mundo ni le conoce ni le puede recibir. Hoy Jesús vino a Betania y los salvos prepararon la cena. Esto es el culto. Hoy Jesús, hemos quedado con Jesús a las 3:30 hora de España para dar culto. A las 8:30 de la mañana aquí en Dallas. Y aquellos que creen en Jesús, ¿qué hemos preparado? La cena, hemos preparado el culto. Para el culto me he preparado, me he duchado, me he afeitado, he preparado en el día de ayer el mensaje, lo que tenía que compartir, qué alabanzas voy a cantar. He preparado el culto. Es el corazón de María, es el corazón de Marta. Igual hoy, igual que ellas, hoy la iglesia da culto a Jesús. Dentro de la iglesia hay personas como María, hay personas como Marta y Lázaro, y también puede que haya personas como Judas Iscariote, que tengan las mismas dudas o que no hayan experimentado el Evangelio. En otras palabras, que tienen un estado espiritual donde Satanás obra a través de ellos, dentro de la iglesia también. La obra de Satanás que divide los corazones de los creyentes de la iglesia. Ese fue Judas Iscariotes en esta ocasión. Podemos ver, acorde a las Escrituras, que Marta servía. María derramó el perfume en los pies de Jesús.
Esto no lo debemos entender como que María tenía mejor fe que Marta. Marta estaba ocupada preparando las cosas. Y María en culto derramó ese perfume. No debemos entender que la fe de María era mejor que la de Marta, porque ambas son necesarias. En el culto hay personas que tocan la alabanza, personas que devocionan el culto a través de la oración central, el pastor que es el que trae la palabra, y hay personas que limpian la iglesia, que preparan el boletín, que preparan para que el culto pueda tomar lugar, que ponen la calefacción, que llegan antes para poner la calefacción y que esté el ambiente calentito para que podamos dar culto correctamente. Todo es necesario y son diferentes devociones. Después de recibir la salvación por gracia a través de Cristo, cada creyente encontró su rol para dar culto, para recibir a Jesús y darle culto. Eso es la iglesia. Por eso es importante que después de que recibas la salvación, encuentres tu rol, tu posición para servir a Jesús. No es algo eh, especial, sino que es lo normal. Es lo normal si he recibido la gracia de encontrar aquello donde puedo devocionar por el Evangelio. Por eso os bendigo para que encontréis aquello con lo que devocionar. La devoción en la iglesia, la devoción en nuestra reunión es importante y necesaria para el Evangelio. No es para Toñín, no es para la iglesia evangelización del mundo, es por y para el Evangelio y la evangelización del mundo. Por eso Marta servía, María ungió los pies de Jesús, entendió la cruz y por qué Cristo había de morir. Conocía su estado que si no es por la muerte y resurrección de Cristo, no lo podría cambiar. Vio a Lázaro muerto y vio cómo Jesús lo resucitó. Ella se dio cuenta de quién es Cristo, pudo experimentar a través de este acontecimiento quién es Cristo, su muerte y su resurrección. ¿Qué ocurre en tu vida cuando realmente conoces el valor del Evangelio? ¿Qué ocurriría en tu vida al ver que de entre tus seres queridos, un familiar que está afligido espiritualmente, mentalmente, y al conocer a Cristo recibe la sanidad? ¿Cuál sería tu corazón al dar culto a Dios? ¿Cuál será tu corazón hacia Dios, hacia Cristo, hacia Jesús? Si un familiar, un ser querido tuyo está sufriendo espiritualmente, mentalmente, y un día oye de Cristo y es sanado, cambiará por completo, ¿verdad? El culto cambiará por completo. Por eso María, dice la palabra de Dios en Marcos 14:9, que de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está lo que está hecho para memoria de ella. Fijaros qué versículo. No habla de exaltar a una persona por lo que ha hecho, sino el tipo de vida de aquel que conoce y ha experimentado la muerte y resurrección de Cristo. Este versículo no está diciendo simplemente que donde quiera que se predique el Evangelio en todo el mundo, también hablemos de lo que hizo esta mujer derramando el perfume, María, para darle gloria. No está diciendo eso, sino que allá donde se predica el Evangelio y una persona lo recibe, este es el tipo de vida como el de esta mujer que uno empieza a llevar. Si uno realmente ha experimentado el Evangelio, esto es como empieza a cambiar tu vida. Allá donde se comparta el Evangelio y se comparta el secreto de la cruz de Cristo y el poder de la resurrección que se levanta en la vida de una persona, realmente tu vida empieza a cambiar. Si lo experimentas, cambias. Entonces ahí ves de verdad que Dios tiene un plan para mi vida. Ahí es cuando te das cuenta que Dios quiere que donde yo vaya, quiere usarme. Entonces vosotros y yo vamos a la iglesia. Nos reunimos todos los domingos. Cuando nos reunimos con el corazón de voy porque necesito la gracia, voy porque a ver si Dios me da gracia. La mayoría vendrá con ese pensamiento al culto.
Hoy, bajo el entrenamiento de discípulos, tenéis que cambiar este pensamiento y corazón en vuestras vidas. No habrá muchas personas que vengan a la iglesia con el corazón de María para derramar el perfume que es tan caro en el culto. La mayoría vendrá con el corazón de recibir gracia, a ver si Dios obra a través del culto, a ver si Dios obra y me responde, a ver si Dios obra y cambia mi situación, a ver si Dios obra a través del culto y cambia los problemas familiares o la situación en la que estoy, a ver si a través del culto Dios obra y me sana. La mayoría vienen con este corazón, a ver si a través del culto Dios me da gracia, porque necesitamos la gracia. No digo que no la necesitemos, dependemos de que Dios esté obrando para que nuestras situaciones cambien. Pero lo que hay en el culto, en nuestro corazón cuando vamos a dar culto, tenemos que ir con el corazón, al igual que María, para derramar el perfume a Dios que es tan caro. La mayoría vienen para recibir gracia, pero no con el corazón de María de derramar de lo suyo. Eso es la devoción. Y después, en la escritura, también estaba Lázaro. ¿Quién es Lázaro? ¿Qué estaba haciendo Lázaro? Dice la escritura, como hemos leído, que estaba sentado en la mesa junto con Jesús. En otras palabras, testigo. Él había estado muerto y había resucitado. Era testigo de la obra de Cristo en la vida, en su propia vida. Es el testigo de la obra de Cristo en la vida de una persona. La evidencia de que en Cristo mueres para vivir. Lázaro era una persona que estaba muerta y que al encontrarse con Cristo vivió. Era un testigo. Allá donde iba, cualquier persona que venía a ver a Lázaro, él le explicaría, estuve muerto. Hasta me envolvieron, como era tradicional en aquella época. Me envolvieron con las vendas. Hasta me pusieron en la tumba. Pero Jesús me salvó. Él hablaría, era el testigo, la evidencia de Cristo. Yo en lo personal estoy muy agradecido a vosotros. Todo el mundo tiene sus problemas. Cada uno de los creyentes, cada uno de vosotros viven en medio de dificultades, batallas que tenemos que pelear a lo largo de la semana. Todo el mundo tiene sus problemas, dificultades, pero que se preocupen por mí y me llamen, me escriban diciéndome, Toñín, pastor, dame tu itinerario detallado de este viaje, porque quiero orar por ti detalladamente. Que me escriban diciendo, pastor, no es mucho, pero toma esta ofrenda para que la uses en el campo de las misiones. Para mí esto tiene mucho valor. ¿Por qué? No es por la ofrenda, sino que me doy cuenta que de verdad su estado espiritual ha cambiado. De verdad entienden lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. ¿Por qué? Satanás, sin darnos cuenta, puede que haya edificado su torre que no podemos cambiar en nosotros, de tal forma que bloquea el Evangelio en nuestra vida. Y siempre en el horario importante, Satanás obra en nosotros porque ha edificado esa torre en nosotros para que no veamos el plan de Dios y no pongamos nuestro corazón donde lo tenemos que poner. Este es Judas Iscariote. En el horario importante donde María recibió gracia y en fe decidió derramar ese perfume tan caro en en el culto a Jesús, en el momento importante donde María ha recibido gracia y está dando de lo suyo, ¿qué dice Judas? Lo hubieses vendido y dado a los pobres. Hubiésemos sacado mucho dinero de ese perfume y muchos podrían haber sido alimentados. Qué palabras tan lógicas. Parece hasta correcto, parece hasta verdad. Pero ¿qué dice la palabra? Juan lo escribió muy bien, que este es ladrón. No entiende el valor del culto, por eso
le parece un derroche el dar eso en el culto. Mejor lo usemos para otra cosa. Satanás siempre obra de tal forma que el creyente no pone su corazón donde tiene que ponerlo y así crea división. Este es el ladrón, el padre de mentira. Y encima dice algo que parece que tiene sentido. Se lo hubiésemos dado a los pobres. Parece que está alineado con el Evangelio. Parece que está alineado con el deseo de Dios. Una buena obra, caridad. En el horario importante, Satanás pone estas cosas en el corazón de las personas, creando división. Esta vez no voy al entrenamiento, es que no me viene bien. Esta vez no podré ir al culto, es que no me viene bien. ¿Y para qué se va a Estados Unidos si nosotros estamos aquí en España? Esto es Judas Iscariote en mí. Estas son las palabras de incredulidad que Satanás pone en el corazón y pensamiento de los creyentes. Esta es la guía de Dios. Entonces, este es el camino para salvarlo todo. Que Toñín se vaya a Estados Unidos es bueno para España, es el camino para salvar España. Si lo recibes en fe como la obra de Dios, será una respuesta también para tu vida, aunque parezca que no tenga nada que ver contigo, tendrá mucho que ver contigo. En Juan 12:6 dice la palabra de Dios que dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y de la bolsa y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Por eso dijo esto Judas Iscariote, no por ayudar a los pobres, sino porque sabía que de lo que caía en la bolsa él se llevaba. Satanás puede obrar así en nosotros. Satanás obra así también dentro de la iglesia. Eso es el culto y la iglesia. Las personas que están ahí forman parte del culto. Ahí estaba Juan, ahí estaba Judas también. Si no recibo gracia ni disfruto de Cristo, en cada momento, ¿qué aparece? El yo. Ese era el estado espiritual de Judas, donde no podía disfrutar ni del Evangelio, ni recibir gracia, ni disfrutar de Cristo. Por eso, en el momento importante que aparece el yo, en vez de ver la devoción que está haciendo Marta, María, Lázaro, ¿qué está viendo? El yo. ¿Por qué derramas eso? Lo hubiésemos vendido para ayudar a los pobres y así yo me puedo llevar un poco. El yo. A mí me viene mejor que se haga esto en la iglesia. Para mí es mucho mejor que vengas aquí. ¿Por qué te vas a hacer un entrenamiento allí? Ven aquí mejor. Aquí está mi familia, aquí están mis hijos, aquí está la gente que yo he evangelizado. Para mí, para nosotros. No seáis engañados. ¿Qué ocurre después de este culto verdadero que dio María? El ambiente cambió por completo. Hace un momento la casa todavía olía a muerto y después del culto verdadero, la casa se llenó de olor del perfume. El reino de Dios se estableció después del culto. Al conocer, experimentar la muerte y resurrección de Cristo en mi vida, el ambiente de mi familia, el ambiente en mi casa cambió por completo, de oler a muerto a oler con perfume. El reino de Dios se estableció. El ambiente que cambia es la forma en la que el ambiente cambia al cambiar mi estado espiritual. Mi situación es la misma, pero como ha cambiado mi estado espiritual, estoy bien. ¿Cómo puede ser que después de una hora de culto regreso a mi casa y mi situación, mi problema económico, familiar es el mismo, no ha cambiado nada? Pero ¿qué ha cambiado? He cambiado yo. La obra que sobrepasa el tiempo y el espacio se empieza a levantar. El poder del trono empieza a obrar. Porque el Dios Trino que está en mí, su poder del trono viene sobre tu vida. En tu vida y todos los campos conectados contigo, Dios empieza a obrar a través de este culto verdadero. Esto es el culto, donde yo paso de oler a muerto a oler a perfume, donde mi estado espiritual cambia por completo. Y al cambiar mi estado espiritual cambia el ambiente.
el ambiente con mi pareja. Si yo y mi pareja además también recibimos esta gracia a través del culto, regresamos renovados. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestra reunión será como la del aposento alto de Marcos. Todo lo que ocurre en tu vida estará conectado con las respuestas de Dios. Esto no es un lugar donde cualquier persona viene. Que mi vida esté bajo el cumplimiento del plan de Dios es la mayor bendición. Si nuestra reunión es la reunión como la de los discípulos del aposento alto de Marcos, estoy seguro que Dios nos dará la misma respuesta. Por eso os bendigo, para que al igual que esos discípulos y creyentes que Jesús dejó, nuestro estado espiritual cambie, como cambió el de Marta, María y Lázaro, de tal forma que a través de cada culto Dios esté cambiando nuestro estado espiritual, que Dios esté cambiando nuestro pensamiento, nuestro corazón, y al cambiar nuestro estado espiritual que cambie el ambiente. Si yo cambio mi estado espiritual, los encuentros que Dios me da en el día a día se vuelven diferentes, se vuelven encuentros de bendición con las personas que Dios ha preparado. Entonces las mismas respuestas que recibieron en el aposento alto de Marcos vendrán a nuestra iglesia, a nuestras vidas. Y de esa forma, en 300 años, hacemos la evangelización del mundo. Llegamos a Roma. Os bendigo para que estas respuestas vengan en ti, vengan a tu vida. Dios tiene un plan de salvación para tu familia a través de ti. Recibe esta respuesta para que a través de tu vida Dios esté obrando y tu familia sea salva. Os bendigo para que las mismas respuestas del aposento alto de Marcos vengan también sobre nuestras vidas. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por este evangelio que ha transformado nuestras vidas. Señor, que nuestra reunión sea la reunión como la del aposento alto de Marcos. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén.